Segunda de Corintios, capítulo 6, leemos a partir del versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que vamos a mirar en esta mañana no lo podréis sobrellevar ni lo podréis aceptar con claridad si no hemos entendido o no habéis entendido lo que hemos dicho en el domingo anterior. Lo que vamos a ver y lo que vamos a mirar es un reto que nos pone a los creyentes, donde si no tenemos claro las bases antes de entrar en ello, podremos ver que es difícil, si no imposible. Lo que vamos a mirar solamente es entendible si se entiende desde el Espíritu. Y por tanto, de todos aquellos que en verdad no solamente son creyentes, sino que quieren mejorar en su relación con el Señor. Los demás podrán ser sorprendidos y a la misma vez sentirse incómodos. El domingo pasado, cuando iniciábamos este texto, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué relación tiene el creyente con el incrédulo? Teníamos que definir de manera clara qué es ser creyente. Porque ser creyente no es únicamente, decíamos, tener unas ideas acerca del Evangelio, sino unas convicciones que nos cambian, nos transforman por completo. Y decíamos a la misma vez que el cristiano por sí, por el hecho mismo de ser creyente, ya tiene un yugo, es un yugo espiritual, pero es firme, un compromiso, un lazo, una cadena, si queréis ponerlo, que es con nuestro Dios o con nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no es únicamente una decisión que hayamos tomado y que no cambia nuestras vidas, sino una decisión que nos vincula y nos une a nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquello que pueda rozar o dañar ese vínculo, ese yugo que tenemos con nuestro Dios, va a ser infidelidad. Por otra parte, decíamos lo que era ser incrédulo. Tal como nos revela las Escrituras, incrédulo no es únicamente aquel que es un ateo, o que es un pagano, o que es un hereje, sino incrédulo es todo aquel que aun cuando tenga ideas básicas acerca del Evangelio y algunas apariencias como cristiano, es aquel que realmente no ha puesto su plena y total confianza en Dios. Así que no es únicamente que el creyente no pueda tener relación con un pagano o con un salvaje, como pudiéramos poner, entre comillas, sino aquel que llamándose hermano en realidad no es un hermano. Porque decíamos también que
El incrédulo también tiene un yugo. Igual que nosotros tenemos un yugo con Cristo o con Dios, el incrédulo tiene un yugo con su propio pecado que le encadena. Y tiene un yugo con su padre, el diablo, como dice nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ¿cómo podemos nosotros tener yugo con aquel que tiene un yugo con el mismo Satanás o su incredulidad? Tendremos que tener estas cosas muy claras y ser muy contundentes en esto para dar el siguiente paso. Porque, en cuarto lugar, siguiendo esa exposición, esta serie, tendremos que ver que quizá uno está temblando y pueda estar pensando esto va a implicar algún tipo de aislamiento total del mundo. Y por supuesto, este no es el plan de Pablo ni es el plan de nuestro Señor Jesucristo. El yugo que nos dice aquí que no debemos de tener con el incrédulo no implica que no podamos tener relaciones con los incrédulos, puesto que nos dice la misma Escritura que estamos en el mundo y que no podemos salir del mundo. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, nos dice, no estoy refiriéndome a que no podáis tratar con los pecadores del mundo, porque en ese caso tendríais que salir del mundo. Lo que Pablo en ese contexto del capítulo 5, versículo 10, nos está hablando es de nuestra relación de pureza y de lucha contra el pecado dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, en todos los lugares y en todos los ámbitos vais a encontrar el pecado como algo institucionalizado, algo general en el mundo, en la gente, en el corazón. Al contrario, también en el capítulo 9 de esa primera carta, el apóstol Pablo dice que él está dispuesto a relacionarse con la gente del mundo para ganar a algunos. Así que si me tengo que hacer esclavo, si me tengo que hacer libre, si me tengo que hacer judío, si tengo que ser griego, sea lo que sea, así estoy dispuesto a ser con tal de ganar a algunos. Por tanto, no está diciendo este versículo que tenemos aquí, el versículo 14 y toda la exposición, que tuviéramos que estar en una urna de cristal o aislados de todo lo que hay a nuestro alrededor, porque esto nos sería imposible y además inadecuado por lo que hemos sido llamados la sal y la luz del mundo. El mismo ejemplo del apóstol Pablo lo podemos encontrar, por ejemplo, que él vivía y se mantenía en su ministerio vendiendo tiendas. Y supongo que esas tiendas de campaña que hacía no las vendía a los creyentes únicamente, sino que saldría a los mercados y buscaría clientes y haría negocios incluso con los mismos soldados o militares. Vemos, por ejemplo, en su ministerio que Pablo llegó en ciertos momentos a alquilar locales y escuelas para poder continuar la proclamación del Evangelio. Por tanto, sí que haría tratos y negocios a la hora de activar su deseo de convertir a muchos. Incluso pondría su confianza en los que pilotaban los barcos. Se sentía seguro, aun cuando en algún momento su opinión fuera contraria a la de los pilotos, se dejaba llevar por conductores incrédulos, paganos. Es decir, nosotros como creyentes, por supuesto, tenemos que tratar con los no creyentes. Y como cristianos sabemos que estamos en desacuerdo, estamos en contra de todo tipo de aislamiento. Los creyentes no han sido llamados a ser anacoretas, es decir, aquellos que viven apartados del mundo social a su alrededor. No hemos sido invitados en ningún pasaje de las Escrituras a encerrarnos en monasterios para que podamos estar solo y únicamente los que somos cristianos. Vivimos en medio de una sociedad, en bloques
de pisos, en países como el nuestro, rodeados de todo lo que es el paganismo y la incredulidad. Los creyentes no hemos sido invitados en manera alguna a buscar el celibato. Aquellos que permanecen solteros es un don que Dios le ha dado. Y por tanto todos los demás buscamos el estar unidos y compartir con la gente a nuestro alrededor. No puedes, por tanto, salir del mundo. No debes, por tanto, pensar o sentirte fuera del mundo, sino cuando nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 está hablando de Juan, nos dice que lo que tenemos que hacer estando en el mundo es santificarnos o apartarnos del mal. Podemos imaginar, por tanto, que estamos en una sociedad y en una generación a oscuras. Y nosotros hemos sido invitados o se nos demanda en la palabra de Dios que debemos de ser luz en medio de esa oscuridad. Pero nunca la luz se tiene que mezclar o confundir con la oscuridad en la que está, sino atraer y convertir. Nuestra santificación está en la verdad. Y es allí donde siempre tendremos que acudir. Debes de dar como creyente, y fijaros bien lo que estamos diciendo, incluso a la luz de este versículo 14, debes dar como creyente testimonio en todas las oportunidades que te surgen. Así podríamos hablar de ser parte de la asociación de padres, aquellos que sois padres, para poder implicarte y poder enseñar y poder instruir y ser ejemplo y ser luz. Tendremos que participar en diferentes asociaciones y organizaciones para que podamos llevar con nosotros el Evangelio en cada conversación o cada actividad que podamos hacer. Por supuesto, en ninguna de aquellas que pueda implicar o pueda dañar o nos pueda obligar a tener una vinculación con la oscuridad, pero sí nosotros poder influenciar en todas esas áreas. No puede ser luz a lo que ha sido invitado. No puede ser luz debajo de la cama. Tienes que ser luz en el monte, donde todos lo puedan ver. Y por tanto tienes que relacionarte en todas aquellas áreas donde tengas posibilidades. Por eso, por una parte, nos está diciendo no tengáis yugo, pero la palabra de Dios, como hemos leído, capítulo 5, capítulo 9 de Primera de Corintios y tantos otros pasajes, tenemos que llevar el Evangelio en las diferentes oportunidades y opciones que tengamos. En quinto lugar, y también tenemos que aclararlo, Pablo no se refiere aquí a que no tengamos yugos que ya han sido impuestos por la naturaleza y por la circunstancia donde nos encontramos, o quizá de antes de convertirte. El hecho de que tú hayas nacido o hayas venido a este país por las circunstancias que sean, te vinculan a unas autoridades, un gobierno o un policía, que no es creyente. Y por tanto, estás obligado, se te ha impuesto un yugo, un compromiso que no puedes romper. No se le ocurre a ninguno de vosotros, siendo creyente, y decir, bueno, ahora que soy creyente, voy a desobedecer al policía de la esquina porque él no es creyente. Y como soy creyente, no voy a responder a las preguntas que me haga el profesor en la universidad. Algunos de vosotros os habéis convertido en la juventud y no podéis pensar y decir, ahora que yo me he convertido, no puedo responder, no puedo responsabilizar, no puedo honrar a mis padres porque no son creyentes. Estás en un contexto y estás en unas circunstancias que tienes la obligación, también a la luz de las Escrituras, a honrar a las autoridades y a honrar a tus padres. Así que hay obligaciones que te han sido impuestas. Puede que tú te hayas convertido siendo soltero o te hayas convertido ya estando
casado y por tanto tu matrimonio te vincula y no puedes llegar a decir, ya que me he convertido, voy a dejar a mi esposo y a mi esposa y me voy a divorciar porque ella o él no es creyente. Podemos ampliar y extender la cantidad de ejemplos que tenemos con nosotros. Pablo actúa de una manera clara cuando está hablando de los esclavos y de los dueños de los esclavos. Y en ningún momento podemos ver que Pablo haga una invitación a los esclavos sirvientes de aquel tiempo para que dejen a sus dueños y a sus jefes. Por tanto, fijaros bien que hoy en día podemos encontrarnos con servicios muy duros, pero nunca igual que el de ser un esclavo en la época de Pablo. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta. Mi Pablo no está diciendo romper todo lazo, romper todo yugo, dejar a vuestros padres, a vuestros hijos incrédulos, escaparos, solamente tener trabajo con aquellos que son creyentes igual que vosotros, etcétera, etcétera. Pero habiendo aclarado estos asuntos, de que no se refiere a los yugos ya impuestos antes de nuestra conversión o en la sociedad en la que estamos viviendo que nos obliga, nos guste o no nos guste, y que no podemos aislarnos de manera voluntaria del mundo en el que nos toca vivir y de la generación que nos rodea. Lo que sí está diciendo, y esto es aquí donde nos encontramos con una claridad y una dureza, donde tenemos que prestar bastante atención. Cuando Pablo está hablando de yugos en este versículo 14 y lo que va a extender hasta el final de este capítulo, es todo yugo, todo lazo, todo pacto, toda unión que es por decisión propia. Que aun sabiendo lo que tú eres y aun sabiendo lo que es el otro, tú te quieras unir en un yugo que no te corresponde y que quieras quizá imponer al otro un yugo que él no entiende y que no acepta. El capítulo 6, versículo 14 hasta el final está hablando de decisiones personales que como creyente debes de tomar en este área concreto. Y miramos varios casos. Lo primero que tendremos que pensar y analizar es que no puedes tomar la decisión de tener un yugo desigual a nivel espiritual con aquellos que son incrédulos. No te hagas esclavo o esclava de los hombres. 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. ¿Cuántas veces nosotros a nivel espiritual podemos caer en lazos y en asociaciones o en alguna especie de ecumenismo con el mundo que nos rodea? Asociaciones quizá que no sean paganas o que no sean de otras religiones, pero sí que sean conflictivas o doctrinalmente dañosas para nosotros. Fijaros lo que nos dice en 1 Corintios, capítulo 10. Y leemos así, versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante de... Bueno, este no es el versículo que yo estaba pensando. Dice, preguntad, sin preguntar nada por motivos de conciencia, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, sí, aquí está, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Mirad que quizá
en muchas ocasiones queramos relacionarnos con personas y si hay ignorancia en nosotros no hay ningún problema. Pero si ves que te va a comprometer porque fue dedicado a los ídolos o de alguna forma engañosa te quiere desviar, entonces Pablo dice, no lo tomes, apártate de ellos. En el libro de Hechos, en el capítulo 15, versículo 10, nos dice, el versículo 10, que no nos pongamos o no nos dejemos poner por yugo leyes de los hombres, de las normas de hombre. No podemos poner doctrinas o ideas que los hombres han inventado o tradiciones que puedan llevar sobre sí, que no sea a la luz de la palabra de Dios. A lo largo del tiempo es muy fácil que nosotros los creyentes pongamos sobre nosotros yugos más pesados que no podemos llevar. Nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos, habéis puesto yugo a los hombres que ni vosotros mismos sois capaces de llevar. Y quizá experiencias o tradiciones o pensamientos culturales que puedan ponerse al mismo nivel de las Escrituras. No os dejéis llevar. Nuestro Evangelio nos lleva a libertad y nos lleva a una relación directa, segura, gozosa con nuestro Señor Jesucristo. No permitáis que ningún lazo humano, ninguna tradición humana, ningún pensamiento religioso, ningún engañador os ponga un lazo y un yugo que el Señor no demanda en la palabra. Hoy en día tenemos el riesgo del ecumenismo y del compromiso. El hecho de poder orar conjuntos cuando no podemos orar al mismo lugar o que pueda dañar nuestra dependencia única a las Escrituras y no a tradiciones de los hombres. No dejéis que vuestra conciencia, que está sometida a la palabra de Dios, a nuestro Dios, sea enganchada por lazo o por anzuelo, por las tradiciones y costumbres o invenciones de los hombres. Así que, aun cuando os parezca más cómodo, más seguro, más llevadero, no os dejéis espiritualmente engancharos o poner yugo de espirituales sobre vosotros. De la misma forma es con respecto a los negocios y cómo nos metemos en las asociaciones o actividades como si fuera alguna especie de lazo que nos pueda dañar. Una cosa es que tú puedas ser jefe y por tanto eres dueño de tu empresa y eres dueño de tu economía, eres dueño de tus decisiones. Y como jefe cristiano podrás tomar las decisiones adecuadas a la luz de las Escrituras, aun cuando tengas empleados que no sean cristianos. Otra cosa es que como jefe te asocies con otros que no son creyentes y que te van a implicar a la hora de tomar decisiones que te puedan ser o te parezcan injustas a la luz de las Escrituras. ¿Cómo podrás responder si tú te cooperas con un incrédulo a la hora de guardar el domingo? O a decir que todo lo que es la ganancia de tus negocios, una parte va a ser para la obra del Señor. ¿Cómo lo va a entender el incrédulo? ¿Cómo va a poder estar de acuerdo? Cuando podamos ver, y es tan común hoy en día, de engañar a Hacienda o de no pagar ciertos impuestos y que tú como creyente y jefe puedas decir que vas a ser honesto y que vas a pagar tus impuestos hasta el final. El incrédulo no lo va a poder entender. Por tanto, tú debes ser jefe con otros creyentes o no serlo. Podríamos hablar de tantos negocios y tantas situaciones. Vamos a hablar de los empleados. Por supuesto que tú puedes ser empleado como creyente de una empresa donde el jefe no es creyente. Y cuando llegue el momento donde te diga tienes que mentir, o tienes que defraudar, o tienes que firmar lo que no es verdad, tú como empleado podrás decir no estoy de acuerdo y no lo acepto.
Pero eso no implica que puedas formar algún tipo de cooperativa o relación que te va a dañar en tu conciencia y en tu libertad a la hora de tomar decisiones en tu vida personal. Pero no solamente es en lo espiritual o en los negocios, en la vida social que podamos estar llevando. ¿Qué tenemos que decir acerca de nuestros compromisos políticos? Y aquellos compromisos políticos que te obliguen de alguna forma a ejercer un voto con lo cual tú no estás de acuerdo. Todos somos políticos, todos participamos, todos decidimos, todos votamos o deberíamos de votar. Pero no podemos hacerlo con aquellos que nos obliguen a ir en contra de nuestra conciencia cristiana. Tus ideas políticas siempre tienen que estar sometidas a la palabra de Dios y nunca tu conciencia cristiana sometida a una conciencia política, social o ecológica o de cualquier otro tipo de ONG. Así que podemos ver que nuestro yugo voluntario con aquello que está en contra de la luz del Evangelio y de las Escrituras, o de nuestro yugo con nuestro Dios, tiene que ser rechazado en todo esto. Pero entonces llegamos al área más complicado y quizá más doloroso que merece nuestra especial atención. Requiere una total atención, teniendo los principios claros que dijimos en el domingo anterior y que hemos recordado antes. Y es a la hora de tener el lazo más importante después de nuestra conversión, que es el matrimonio. Si hemos dicho que no nos podemos unir en yugo desigual con el incrédulo, y lo hemos hablado con respecto al trabajo o a la conciencia o a las cosas espirituales o cualquier tipo de negocios que nos impliquen cadenas que no podemos sobrellevar, ¿cuánto más en la relación conyugal? El apóstol Pablo ya ha establecido para los Corintios en el capítulo 7 que él y todos los cristianos son libres de contraer matrimonio con tal de que sea en el Señor. Es decir, no solamente con alguien que sea creyente, sino de la manera y la forma que las Escrituras nos dicen que debe de ser un matrimonio. Tenemos la unión que no es solamente física, sino que es emocional y es espiritual de un hombre y una mujer. Y por tanto rechazamos todo tipo de relación circunstancial, aun cuando sea llena de pasión. Y rechazamos completamente la relación de un hombre con otro hombre, aun cuando se prometan fidelidad eterna, o de una mujer con una mujer. Con tal de que sea en el Señor, tiene que ser un hombre y una mujer según lo que es la unión que ya se establece desde el mismo Génesis y de un creyente con otro creyente. El ejemplo que tenemos en muchos lugares de las Escrituras ya nos debería de advertir del peligro, de lo que va a traer de consecuencias jugar con fuego cuando no estamos preparados desde lo más profundo del corazón. Y nos encontramos en el mismo comienzo del libro de Génesis, cuando los hijos de Dios empezaron a poner sus ojos en las hijas de los hombres y todo lo que trajo de conflicto y de daño más adelante. Leer una vez más los primeros versículos de Génesis 6. O mirar la actitud de cómo Esaú quería amargar el corazón de sus padres y trajo amargura realmente casándose con mujeres paganas de otras tierras, sabiendo que iba en contra no solamente de sus padres, sino de la norma que ya estaba establecida. Y podemos seguir nombrando muchísimos ejemplos dolorosos con todas las consecuencias que eso trae. ¿Qué es lo que esto implica?
¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Y por qué es tan doloroso? Déjame que te diga unas cuantas cosas en este punto. No te afanes, no te afanes. No te dejes llevar por la ansiedad. Y aquí, claro está, me estoy refiriendo a los jóvenes o a aquellos que no tenéis ningún compromiso aún. Desde el principio os tengo que decir que tu yugo primordial y esencial es con el Señor. Si eres creyente, lo que tienes que buscar y vincular, fortalecer y a la misma vez gozar de tu unión con Cristo. Si esto no lo tienes claro, será muy fácil que haya un adulterio, una infidelidad espiritual. Tu verdadera y definitiva felicidad depende del Señor y de tu relación con el Señor. Si esto no lo tienes claro, si tienes alguna vez o en algún momento el pensamiento de que tu fidelidad y tu felicidad depende de la persona, depende de las circunstancias, depende de la casa, depende del trabajo, depende de los sentimientos, depende de la relación del mundo, no has entendido, no has alcanzado lo que implica estar unido a un personaje, a un Señor, a un Salvador, como es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, antes de entrar en cualquier relación sentimental y emocional, te tienes que preguntar qué es lo que quieres, dónde va a estar tu felicidad, cuál es el propósito principal que tienes como persona y como creyente. No entres en ansiedad, porque tu gozo está en el Señor. Y pase lo que pase, tenga lo que tengas, lo que ganes o lo que pierdas, será un asunto secundario si tu unión es con el Señor Jesucristo. La segunda cosa que tienes que pensar es que aun en el momento de más dudas y de más temores y de más miedos que puedas tener, ¿qué va a ser de mí? Que me voy a quedar soltero. O ahora que ya he roto esto y ahora qué va a ocurrir con mi vida. La Escritura nos dice una y otra vez, Dios proveerá. Y tenemos que tener una convicción plena y total que aún en medio de esas circunstancias sentimentales y a veces, ¿verdad?, dolorosas, no os preocupéis, Dios proveerá. Y va a proveer lo mejor para ti. Y a lo mejor tú piensas en esta hora que lo mejor para ti es el matrimonio, o que lo mejor para ti es tener hijos, o que lo mejor para ti es cualquier cosa. Pero si realmente entiendes que tu dependencia es del Señor y buscas tu felicidad y tu satisfacción en el Señor, Él hará lo que sea adecuado para lo mejor para ti, aun cuando vaya en contra de tu voluntad. Porque a veces, como nos decía aquel escritor, a veces el Señor nos bendice no dando lo que pedimos. Y a veces Dios nos castiga dando lo que pedimos. Tengamos siempre nuestra convicción de que Él, que es perfecto, es justo, es bueno y es paciente, nos dará lo adecuado en su momento. Y eso siempre será lo mejor para ti. Si no resistes un flechazo, una atracción, una seducción, que a la luz de la Escritura sea ilícito, a lo mejor pudiera ser que tus ojos no están puestos en el Señor Jesucristo. Siempre, siempre el hombre podrá encontrar una mujer más hermosa, más joven que su esposa. Y siempre podrá encontrar la esposa un hombre más dispuesto, más gentil, más adecuado que el propio
esposo, porque el mundo es así de seductor y de engañoso. Pero si tú pones tus ojos, hombre, en una mujer que no es tu esposa, estás siendo infiel. Y tendrás que preguntarte qué es lo que está pasando con tus pensamientos y tu corazón. Y lo mismo tengo que decir con las esposas. Si estás poniendo tu interés o tu atracción por alguien más gentil, más principesco, más atractivo, más seductor en las palabras, es porque a lo mejor no tienes la relación, la comunión especial que tienes que tener con tu esposo. Y ahora te lo digo a ti, creyente. Si crees que vas a encontrar algún hueco de felicidad o de estabilidad, desobedeciendo los principios bíblicos o apartando tu vista de aquel que provee todo, que es nuestro Señor Jesucristo, estás siendo infiel. Y lo que tendrás que preguntarte es cómo es que te has fijado en aquella persona para unirte de por vida con ella si no es creyente o no es la persona que te tiene que ayudar a acercarte más al Señor. En el nombre del Señor te digo en esta mañana, joven, o aquellos que estáis pensando más adelante, pon tus ojos en Cristo, principalmente, si no únicamente. Por otra parte, añadir a esto que tu amor a Cristo, que dices tener por el hecho de ser creyente, tu vinculación al Señor Jesucristo, no es solamente de un sentimiento o de palabras dulces o de promesas. Tu relación con Cristo de amor es el de la obediencia. Y la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo dice de una manera muy clara y muy directa. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que si en esta hora tú corres el riesgo o estás pensando en el futuro solamente con algo que es externo y que es según las modas o los principios del mundo, tienes que recordar siempre, si eres creyente, si eres cristiano o cristiana, que si estás diciendo y estás proclamando constantemente que amas a Cristo por todo, por encima de todas las cosas, amar a Cristo significa obedecer sus mandamientos. Y en muchos casos nos engañamos, porque por una parte estamos diciendo que amamos a Jesús y que en Él está nuestra felicidad y estamos plenamente convencidos de todo lo que ha hecho, todo lo que significa, nuestros ojos puestos en Él y estamos encaminando en Él, pero queremos unirnos con aquello que no es a la luz de las Escrituras, que no es lo digno que debe de ser, que me está complicando y me está haciendo un lastre para mi propia vida. Te estás engañando. Lo bueno y lo malo no lo marcan tus sentimientos y no lo marcan las modas del mundo. Lo bueno y lo malo para tu alma y para tu vida y para tu felicidad y para el gozo que tienes por delante, lo marca la palabra de Dios. Si la rompes, te engañas y te dañas. El matrimonio, como cualquier otra asociación o actividad, debe ser para acercarte más al Señor y no para alejarte. Mirad, todo lo que hagamos en este mundo, todas las decisiones que tengas que tomar, todas, absolutamente todas, son para ayudarte a disfrutar de la fuente de la vida, del gozo que es nuestro Señor Jesucristo. Y si hay algo que te lo pueda impedir o que te lo pueda dificultar, que te pueda detener, que pueda hacer más lento tu avance para estar con el Señor, no lo tomes. Nosotros tenemos que aligerarnos de todas las cosas del mundo, de todo aquello que nos sea un lastre, una lapa, un peso. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos impida correr con toda nuestra fuerza, como dice Pablo, para ganar aquello que tenemos por delante, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que
Si hay algún tipo de asociación que tú puedas tener, algún tipo de lazo que puedas alcanzar en medio de la sociedad en la que estamos viviendo, si pienses en algún momento que eso va a ser perjudicial para tu carrera, que es el Señor Jesucristo, no lo tomes. Y si eso implica incluso lo más íntimo y más especial que pueda ser esa relación conyugal, ese futuro de pareja, ese formar una familia, no lo hagas. Porque al final será un lastre y vas a encontrar no un camino más llano, sino un camino más difícil y más complicado. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, lo pequeño o lo grande que te pueda parecer, que lo hagáis en el nombre del Señor y que sea para su gloria. Y esto es difícil y emocionalmente nos hiere y tenemos que tomar decisiones duras, pero de verdad, si amáis al Señor, hacer todo aquello que a Él le agrada y no aquello que pueda poner una barrera, un velo, un obstáculo a vuestra relación con Él. Y por último, cuando estés en el riesgo de tomar una relación, de formar matrimonio, de buscar una pareja que no cumpla con todos los requisitos de lo que es un verdadero creyente, como decíamos anteriormente, no aquel que dice ser creyente, sino aquel que demuestra que es creyente. Cuando hayas puesto tu corazón o tu deseo en alguien que no lo cumple, o no lo cumple mínimamente, vas a tener poca armonía en tu vida espiritual, vas a tener dificultades, vas a ver dificultades a la hora de tu crecimiento espiritual con el que debes de buscar. Como decíamos con respecto a los negocios, a la hora de venir a los cultos. Qué bueno es que nosotros los creyentes nos levantamos cada mañana los domingos con el gozo de saber que nos vamos a unir al Señor. Pero ¿qué va a pasar con aquellos que la flor del principio desaparezca? Con aquellos que, claro está, porque tú eres la persona hermosa o atractiva a sus ojos, pero no eres la meta de sus vidas porque tiene un yugo más profundo y más interno. Cuando la fe de algunos sea pasajera porque está en medio de piedras, porque está en la mitad del camino, porque está rodeada de mala hierba, y llegará el momento de que aquellos que decían ser creyentes, que realmente no son creyentes, que perderán y difuminarán su fe. ¿Y dónde quedas tú? Podemos pensar, y yo lo puedo ver a lo largo de toda la vida como ministerio, de personas que se han comprometido, el hombre con la mujer, y se han hecho promesas, y hemos podido ver que la fe de algunos es efímera y que muchas veces está encantada porque está dispuesto a ceder en cualquier caso, no por convicción espiritual, sino por unirse a esa otra persona. Y de pronto esa fe desaparece y uno se queda descubierto y con un yugo sobre sus espaldas que le va a hacer perder el gozo de la salvación. ¿Y ahora qué va a hacer con la educación de los hijos? Y cuando tú quieras educar a tus hijos en el temor del Señor, y la otra persona quiera educar a sus hijos con la pasión por la bici o por la pesca, ¿y ahora qué va a ocurrir contigo? ¿Y qué va a ocurrir cuando tú pongas todo tu celo en las cosas del Señor y el otro ponga todo su celo en el baile? ¿Qué va a ocurrir ahora con tu fe y tu compromiso con el Señor? En lugar de crecer hacia arriba en la comunión del Señor, verás que tienes una carga pesada y difícil de llevar sobre ti. ¿Cómo van a ser tus hijos?
¿cómo van a aprender de la fe? Y llegará el momento en que tus hijos tendrán que seguir a alguien. ¿Y a quién van a seguir? ¿A la fe de los que temen al Señor? ¿O a la fe de los que buscan los placeres de este mundo y la comodidad y la seguridad de aquí? No es únicamente que no debemos de unirnos en yugo desigual porque simplemente la Escritura dice que no lo hagamos, sino que el hacerlo pueda traer sobre nosotros una carga que sea difícil de llevar. Que lo que tienes que buscar en este instante, en este momento y en esta mañana es más comunión con el Señor. Acércate más a Él. Disfruta más del gozo con el Señor. Y si tienes alguna duda con respecto a esto, pregúntale a aquellos que se han unido en yugo desigual cómo es su experiencia. Es verdad, hay que reconocer que el Señor es inmensamente misericordioso y que a veces en esta desobediencia el Señor ha actuado con inmensa paciencia y misericordia, salvando al incrédulo. Pero las excepciones no confirman la regla. Y tendremos que tener la certeza de que obedecemos al Señor, porque ahí es donde está nuestro gozo y nuestra esperanza. Y para los que no sois creyentes, quizá habéis sentido un poquito de alivio y estáis pensando, bueno, como no soy creyente, aún puedo hacer lo que mi corazón me dicte. Pobre de ti, si te dejas guiar por tu engañoso corazón. Te animo en esta mañana que no busques tu felicidad en las cosas de aquí que son pasajeras. Que no pongas tu confianza en un negocio, en una asociación, en unas personas, en un futuro imaginado por tu mente. Pon tu gozo y pon tu esperanza en el Señor, porque Él no falla, Él no se contradice, Él estará ahí siempre y en su momento y a su forma, entonces Él te bendecirá. Quiera el Señor ayudarnos a cada uno de nosotros a fortalecer nuestro compromiso con Él y estar siempre dispuestos a romper cualquier otro peligro que pueda dañar nuestra comunión con el Señor. Amén.